Hola, buen día para todos. En este video vamos a explicar o a demostrar la simulación del proyecto en el que lo que se pretende es montar un sistema de monitoreo para un cultivo hidropónico. Es importante señalar que este tipo de cultivos sustituye el uso de la tierra para desarrollarse en un ambiente totalmente húmedo o líquido, es decir que la base principal de estos cultivos es el agua. Por tanto, la intención del proyecto es la de monitorear siempre la presencia constante del agua. Esto se hace de acuerdo al curso de proyecto de grado de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en el momento intermedio, unidad 3, fase 3, diseñar la solución, planos electrónicos y estructurales, algoritmos de funcionamiento y simulaciones. Mi nombre es John Hilberto Rodríguez Balante, pertenezco al grupo 24. El tutor asignado es el ingeniero Leonardo Andrés Pérez. Bueno, con base en lo anterior, entonces vamos a dirigirnos aquí al diseño de la solución. Y en este documento pues observamos las especificaciones técnicas. Vamos a utilizar un sensor LM35 que es el que nos va a permitir hacer el monitoreo de la temperatura en el ambiente donde se vaya a ubicar el prototipo. Pues este sensor tiene unas características: calibrado directamente en grados Celsius, un factor de escala lineal de más 10 milivoltios por grado centígrado, 0.5 grados de precisión a 25 grados. El rango de trabajo es desde menos 55 grados hasta 150 grados. Vamos a utilizar un sensor de humedad de suelo o presencia de líquido. Este es el que nos va a indicar si hay agua o no. La tensión de alimentación es de 3.3 a 5 voltios. Trabaja con menos de 20 miliamperios y su voltaje de salida puede variar de 0 a 2, 0.3, 2.3 voltios. Eso pues si está completamente inmerso en agua, por ejemplo. El tipo de sensor, pues entonces este tiene una salida analógica y este es más o menos las dimensiones de ese módulo. Vamos a utilizar dos tarjetas Arduino, una para que almacene los datos o recepcione los datos de los sensores y que la envíe a un sitio remoto. Entonces en el sitio remoto estará ubicada la segunda tarjeta Arduino. Estas son las características de esta tecnología Arduino. Tiene un microcontrolador Atmega 328, opera más o menos a 5 voltios, puede trabajar entre 7 y 12, tiene entradas entre 6 y 20 voltios, serían como los valores límites, tiene 14 pines para entradas digitales y en fin, pues aquí en esta tabla se resumen sus características. Aquí pues hablamos de los puertos digitales, de los puertos análogos. En sitio se utilizará un display LCD 16x2 que nos va a mostrar el valor de la temperatura y también nos va a mostrar si hay presencia de líquido o no en ese momento. Vamos a utilizar un par de transceptores NF24L01, NRF24L01. Estos dos transceptores, uno va a ser el emisor, el otro va a ser receptor, nos van a permitir enviar la señal de un lugar a otro. De acuerdo a los datos técnicos del fabricante, el alcance de este transceptor puede ser hasta de 1 kilómetro, pues para lugares abiertos. Y él trabaja con la antena para aproximadamente 2.4 GHz. Bueno, aquí tenemos entonces una tabla resumen con los elementos: el sensor de temperatura LM, el sensor de humedad suelo, detector de líquido, una pantalla LCD, una tarjeta Arduino, bueno en este caso son dos tarjetas, dos módulos NRF24L01 y pues el computador para poder hacer la adquisición de datos. Aquí tenemos un diagrama de bloques del circuito. Básicamente pues el sensor de detector de líquido, el sensor de temperatura, enviamos los datos a la tarjeta Arduino, hacemos una visualización en el sitio a través de la LCD y con el módulo de radiofrecuencia vamos a enviar los datos a otro sitio remoto en donde va a estar una segunda tarjeta Arduino
recepciona los datos y a través de un computador podemos visualizar entonces estos datos para luego procesarlos, guardándolos y luego analizándolos con gráficos o lo que se requiera. Este es el diagrama esquemático del circuito que va a estar en el sitio. Entonces aquí vemos la tarjeta Arduino, la conexión de la LCD, el sensor de temperatura, el módulo NRF24L01, que pues está, aquí tenemos el sensor de líquido. ¿Sí? Entonces este es nuestro diagrama esquemático. Ese mismo diagrama lo podemos apreciar aquí pues ya como en un diagrama pictórico. Está nuestro sensor de detector de líquido, nuestro transceptor para enviar la señal, la LCD que es la que nos permite visualizar los datos de los dos sensores, aquí el sensor de temperatura, y pues este potenciómetro para regular la pantalla, el nivel de visualización de la pantalla LCD. Este sería ya el diagrama esquemático del circuito receptor. Allá simplemente lo que tendremos es una tarjeta Arduino y el transceptor que recibe la señal y pues la configuración interna. Este sería el diagrama pictórico del circuito receptor. Aquí tenemos el algoritmo de la solución propuesta. Entonces lo que hacemos es energizar el sistema, los sensores, las tarjetas de comunicación, detectamos el líquido y la temperatura, hacemos una pregunta, ¿hay señal? Si no hay señal, entonces debemos revisar la configuración de los sensores, hacer las respectivas pruebas. Si hay señal, entonces lo que se hace es que esa señal llega a la tarjeta de adquisición de datos, en este caso la tarjeta Arduino, se procesa internamente la señal, se hace el establecimiento de la comunicación, en el sitio se muestran los valores de la LCD y se envían, una vez se establece la comunicación, se envía esa señal de radiofrecuencia. Esta señal pues debe llegar al punto de recepción. Entonces preguntamos, ¿llegó o se estableció la comunicación? Si no, pues debemos revisar las conexiones, la configuración, mirar el software y el hardware para ver qué inconveniente se presenta. Si hay comunicación, pues simplemente lo que hacemos es mostrar esos valores en pantalla, almacenarlos, procesarlos y luego puedes hacer el respectivo análisis con ellos. Como se va a trabajar con Arduino Uno, entonces aquí podemos apreciar el código. Rápidamente pues lo voy a mostrar ahí. Esta es una captura de pantalla pues de el código implementado en el programa Arduino. Este es el código de la tarjeta que va a hacer la recepción de los datos, y aquí pues estamos ya viendo nuevamente ese código en pantalla. Bien, voy a mostrar ahora aquí en esta carpeta, vamos a mostrar la simulación rápidamente. Bueno, aquí tengo el archivo de Arduino para que lo veamos, en donde se hace la programación, se incluyen las librerías, se incluye la pantalla, se configura, se hace la configuración respectiva, hacemos la configuración también en el void setup, y en el void loop pues desarrollamos la programación. Aquí lo que hacemos es almacenar los datos que llegan de los sensores, hacemos una conversión, y aquí dependiendo pues de unas características de si tenemos líquido o no tenemos líquido, entonces asimismo la LCD nos va a permitir observar o visualizar si hay o no hay presencia de líquido, simplemente a través de la palabra no, la palabra sí. Y pues por el otro lado tendremos el valor de la temperatura que tenga en ese momento. Y esta parte del código ya es la que nos permite hacer la comunicación. Aquí comunicamos, nos dice que si la comunicación aquí es correcta, está en OK, entonces debemos enviar estos datos. Si esa comunicación no es correcta, entonces que envíe un mensaje que diga que no se ha podido enviar el dato y que haga una pausa de un minuto. Eso para el circuito emisor. Para el circuito receptor, entonces aquí tenemos el código. Es un código muy sencillo. Aquí está. Entonces aquí incluimos nuevamente el transceptor. Aquí creamos una variable que nos va a permitir almacenar los datos que van a ir llegando, un arreglo,
creamos el objeto radio. Esto es ya por la librería que tenemos acá. Creamos otro arreglo que se va a llamar datos, donde van a ir almacenándose los datos que lleguen. Configuramos aquí en el voice setup, abrimos la configuración para que se haga la comunicación y se abra el canal de lectura. Y finalmente, pues entonces si hay comunicación, lo que hacemos es que enviamos por pantalla estos datos. Esto es lo que se nos va a ir mostrando ahí en la pantalla. Bueno, entonces ya analizado el código, ahora vamos a mirar utilizando el programa Proteus. Aquí le vamos a dar simulación y vamos a ver pues en el Proteus no es posible hacer la simulación de la comunicación, pues porque ese módulo todavía no está activo allí en Proteus, o no se puede hacer esa simulación. Entonces lo que se hizo aquí fue simular el sensor de temperatura. Tampoco está exactamente en este programa de Proteus el sensor de presencia de líquido. Entonces lo que hicimos fue ubicar aquí un potenciómetro, y ese potenciómetro, pues como hablábamos ahora de que el sensor de líquido tiene unas características de tensión de entrada aquí al pin A0 análogo, entonces se acondicionó para que esas características las llevara aquí, y es lo que vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver si hay presencia o no hay presencia de líquido. Vamos a poner a correr la simulación. Entonces vemos que por ejemplo aquí la LCD nos está diciendo que sí hay presencia de líquido y que la temperatura es de 41.9. Entonces yo aquí puedo variar la temperatura, y en la medida en que voy variando la temperatura podemos apreciar cómo allá en la LCD ese valor de temperatura también está variando. Entonces este sería el circuito que está en el sitio, nos está mostrando a través de una pantalla LCD los valores. Y aquí si variamos con el potenciómetro, si variamos con el potenciómetro, pues debe llegar a un punto en donde él me diga que no hay líquido, no hay presencia de líquido. Darle valores hacia abajo porque hacia arriba estamos aumentando la variable. Ahí ya, entonces vemos que ya con estos valores, lo que tenemos nosotros en el código es que si vamos a este código, a ver, aquí en esta parte del código, si el dato que nosotros estamos recibiendo es menor o igual a 300, eso quiere decir que que el sensor no está detectando el líquido, ¿sí? Pero si ese valor es mayor a 300, entonces quiere decir que sí está detectando ese líquido. Y lo que vemos en la simulación es precisamente eso. Él cuando va enviando su señal análoga, dependiendo del voltaje de la configuración que tenga, entonces vemos como aquí me dice si hay presencia de líquido. Eso significa entonces que la variable aquí tiene un valor mayor a 300. Por eso aparece la palabra así, diciéndome si hay líquido. Pero cuando no hay presencia de líquido, entonces esa variable disminuye, y al disminuir la variable, pues entonces aquí me aparece ya la palabra, ¿no? Me está diciendo no hay líquido. Estos datos se deben entonces transmitir al transceptor que se encuentra en el punto de recepción. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Agradezco su atención y pues queda ya evidenciado la simulación del circuito. Muchísimas gracias.